amigos? ¿Cómo estamos? Una vez más aquí, tercer tiempo con Jay, con un super invitado, ¿sí? Un amigo de mucha trayectoria en el fútbol mexicano, hijo de un gran empresario y sobre todo también dirigente del Club Puebla, de nuestros amores. Nuestro querido amigo Emanuel Cutolén. Bien. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Aquí al Gracias por la tercer tiempo invitación, con Jay. al tercer tiempo con Jay. Bien, dos. Pues vamos a platicar un poquito de ti, de tu Sí, carrera, un poquito por ahí tocaremos temas de tu papá. Claro. Sí, tuve la fortuna de conocerlo. Bueno, pues obviamente yo era chavillo, pero Sí. pues sí lo veíamos, ¿no? Ahí en una buena época del Puebla. Muy Sí, buena que le tocó ahí estar como, ¿qué fue? ¿Presidente, vicepresidente? Fue vicepresidente por cuestiones políticas, vamos a decirlo. O sea, Ok. ya pasado muchos años, antes como que todo era un tabú, pero si quieres ahorita platicamos Ahorita de eso. platicamos. Muy bien. Pues cuéntanos, ¿cómo es que te iniciaste en el tema del fútbol? ¿Cómo? Bueno, Pues obviamente por tu papá. sí, obvio, mi papá siempre fue muy pegado al Puebla, ¿no? Y siempre tenía el interés de estar en el equipo. De joven jugó en la universidad, en la UAP, Ok. y fue campeón varias veces, o sea, siempre jugó. Y empezó pues, su afición por el Puebla desde el Mirador, Ujú. que ahora es el Parque España 1, Ok. ¿no? Ahí empezó él a ir, a involucrarse con el Puebla. Fíjate que yo siempre crecí, ¿dónde estaba el campo? Y ahorita me El estás... Mirador, de hecho, lo incendian. Ahí está en el libro que Ok, escribió mi papá, toda la historia del pueblo, desde el Mirador, ok. con Pepe Iborra. Bueno, mucha gente ya no sabe ni quién es, pero Pepe Iborra jugó en la selección española de portero, entonces siempre ha tenido una liga con los españoles el Puebla. Sí. De hecho, yo cuando debuto es Con Pirri Asensi. con Pirri Asensi. Y la verdad es que ahí mi papá empieza toda esta trayectoria de meterse en el fútbol. De hecho, compra con un amigo el Puebla, pero en segunda. Ok. Y Leonardo Ortiz, que era el presidente del Banco de Puebla, pues les firmaba pagarés para pagar a los jugadores. O sea, mil anécdotas que tiene mi papá, bueno, que tuvo en su Su trayectoria. etapa de vida, sí. Y otra pasión de mi papá siempre fue la política. Ok. Y chistosamente llega al fútbol profesional. Digo, ya había estado, vendieron el equipo cuando ya no pudieron porque tenían que ascender y el ascenso ya les costaba más. Pero siempre pegado, ¿no? Y después, Estamos hablando del 70 por ahí. yo creo que sí, más o menos, porque ahí conoce a Enrique Montero Ponce. Ok. Y mi papá ya de alguna manera tenía un nombre de que le gustó al fútbol y lo jala a Esquina Radiofónica, que fue muchos años el mejor programa Sí. del radio, ¿no? Pues fue el pionero. El pionero. Y en de ahí Puebla. él llevaba la sección de fútbol Ok. y se acerca cada vez al equipo. Pero pues, su otra pasión la política y fue secretario de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado con Toski. Después fue con Jiménez Morales también, llevó la campaña. Y ahí es cuando se enroca la cuestión por una devaluación muy fuerte. Ujú. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando Jiménez Morales pues lo nombra vicepresidente porque presidente era Pedro Ángel Palou. Ok. Y También un gran personaje, ¿no? Sí, y muy buenos amigos ellos dos. Sí. Bueno, si hicieron amigos en el fútbol, ya sabes, en una bronca del Oriente contra el Benavente acabaron cuatísimos. Sí, sí, sí. Y desde ahí ellos dos escribieron muchas historias, ¿no? Y mi papá empezó, pues lo nombran directivo, pero operativo. Tenía más conocimiento que Pedro Ángel en ese sentido, ¿no? Porque ya había llevado un equipo, Sí. el mismo Puebla. Y se dieron las cosas porque me acuerdo que nosotros ya estábamos en pretemporada en Avándaro. Y de repente viene la devaluación y se va Pirri, se va Sensi, se va Rifé, que era un técnico que traía Jorge Suárez, que fue el O dueño sea del que el equipo. tema de que se hayan ido esos jugadores fue por el tema Sí, económico. económico. Nosotros ya estábamos en pretemporada en Avándaro. Estaba Idígoras, estaba varios. Ya estaba Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique, no. ¿No? Luis Enrique no estaba. Llegó en la 82. No, llega ahí. Ajá.
porque vende, o sea, se viene esta devaluación terrible, no sé si te acuerdas que, Sí, sí, claro. ¿no? Y nos Es quedamos cuando varados deja ahí. López Portillo y entra al cambio Exacto, a Miguel de la Madrid. exacto. Entonces, pues huyen a sus países, Idígoras, Pirri, Asensi, habían traído otro centro delantero que no recuerdo, Rifé, que era el técnico, y traen a Axel Mirbaum, que De por primera preparador vez, físico. exacto. Y todos se regresan y Axel se queda. Ok. Y después lo quiso Axel, ¿no? Pero por esas cuestiones personales de él no se sale de la concentración. Entonces, entrenábamos, pero no sabíamos qué estaba pasando porque pues, no había celulares, no había, Sí, no, ¿no? no, no. Había un Ni dónde. teléfono en el hotel, ¿no? Y que aguanten, y ya nos daban de comer en Avándaro, pues por misericordia. Y de repente, a los 3 días, llega Emilio Maurer con Enrique Montero Ponce y mi papá. Okay. Yo cuando lo vi ahí dije, ¿qué pasó? Y ya nos platican que era un relajo Querían ponerle y orden. que ya Jiménez Morales había tenido tratos con Jorge Suárez y que iba a comprar el equipo, que ya había dado un cheque, ¿no? Entonces, y efectivamente, lo que pasa es que este señor era el dueño del Hotel de México Okay. y le fue muy mal. Incluso acabó en la cárcel unos años por evasión fiscal. Entonces, obviamente, el equipo se queda sin jugadores. Sin rumbo, sin nada. Y se van al draft, que Oye, no era el draft. qué raro eso, ¿verdad? Hoy que vivimos una época tan complicada, ¿no? Sí, sí. Desde ahí yo creo que parte todo este descontrol que tiene el equipo, ¿no? Porque, bueno, ahí te digo, llega Moy, no, Moy ya estaba, llega Pedro Soto, llega Luis Enrique, llega Nelson Sangüesa. Nelson, llega Ítalo Estupiñán. Centro delantero. Sí. ¿Quién más llega? Muricy. Pues, Muricy, lo vuelven a echar a andar a Muricy ese torneo, a Luis Enrique Fernández y a De la Torre, Ajá. que venía ya. Toño de la Torre. Toño de la Torre, que eran puros jugadores que ya venían de salida. Sí, ya un equipo grande de edad. Grande de edad y con Tú una eras base. un chavito, No, ¿cuántos yo años tenía tenías? 17 años. Sí, sí, sí. ¿No? Tenía 17 años, y nos quedamos en Avándaro, ya había llegado Paul, que venía de Salamanca. De Salamanca. Ya estaba Arturo Álvarez. El Manguito. El Manguito, que había llegado apenas, que decía que está pasando, ¿no? El Chaplin. El Chaplin llega después. Ok. Llega arrancando la temporada. Pero ahí yo creo que mucho del éxito que se tuvo fue Axel Birbaum. Sí, la preparación, ¿no? Que fue una preparación muy diferente a la que uno estaba, bueno, no acostumbrado porque yo era nuevo, pero yo veía que los jugadores se quejaban mucho de la exigencia de Axel, pues alemán, joven, y Manolo no quería agarrar el puesto, porque Manolo era, cuando yo llego al Puebla, Manolo es director deportivo y el técnico es Urbina. Ajá, sí, sí, sí. Él es el que me debuta, Urbina. Me quiere debutar a los 17 años y pues, la verdad es que no me deja mi papá, porque me volé la prepa y unos temas ahí. Y ya, pero ahí ya, yo ya soy parte del pueblo, ¿no? Ahí tenía que ir mi papá porque él cobraba, bueno, me pasaba mi dinero, la verdad es que nunca hubo tema ahí, pero yo ya era parte activo porque yo quería que debutara contra Cruz Azul. Oye, ¿y esa personalidad de tu papá llegó a pesarte algún día el apellido? Siempre pesa cuando la gente, digo, ahora hay más medios de comunicación, ¿no? Sí. Y mucha gente se quedó con la idea que yo había debutado con mi papá. Pero la verdad es que... No, pues sigues jugando, yo te sigo viendo. Entonces, pues ahorita, digo, en un TikTok, en cualquier cosa, se hubiera difundido rápido. Pero, pues mi papá en el torneo de reservas, yo acabé con 32 goles. Entonces, pues no tiraba los penaltis. Ahora que he tenido oportunidad de entrevistar a varios exjugadores, platicábamos, ¿no? El torneo nacional de reservas era una maravilla. Sí. Mira, jugábamos antes del partido, ¿no? Te preparabas porque incluso el escenario era diferente, aunque la gente iba llegando. Sí. Por lo regular, el segundo tiempo aquí había mucha gente. Sí. Y si el equipo andaba bien, más. Sí, yo llegaba a las 10 de la mañana al estadio. Entonces, y eran muy buenos partidos. Sí.
Y la verdad es que esa generación, los 11 jugadores titulares debutamos todos en primera división. Fíjate. Cacho, Carranza, Ruiz Esparza, yo, Dani Cuadra, que desgraciadamente tuvo un accidente, o sea, el Cabrita, varios, y ese torneo nosotros andábamos muy bien. Jugamos la final contra Necaxa y la perdimos en Necaxa, en el Azteca, en Ciudad de de México. Pero eso a mí me abrió mucha puerta. Eso y jugar, fui prestado a la UPAEP, ya dirigiendo ya Manuel Lapuente, porque la UPAEP estaba perdiendo la categoría. Sí. Nos mandaron ¿Era segunda? Segunda. Segunda división. Entonces, de ahí nos presta a 3 jugadores, pero como se hace filial con la UPAEP, hacen un arreglo con la universidad, yo jugaba con ellos, pero entrenaba con el Puebla. Okay. Y el Interescuadras era contra la UPAEP de cajón. Okay. Y pues agarramos nivel. Y no calificamos porque no nos marcan un fuera de lugar acá. Yo no juego ese partido porque me tironeo. Pero en ese también hago muchos goles. De hecho, ahí me ve del Muro y me lleva a la sub-19 como seleccionado. Y jugamos. Oye, antes de pasar ahí, ¿el fútbol destino o elección? Híjole, pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque destino, porque me doy cuenta que el fútbol durante toda mi vida me ha marcado, para bien y para mal. Okay. Creo que es mucho más para bien que para mal, pero también el sobrenombre, ¿no? También como que hace clic, entonces ya no sé si es destino. Y elección porque yo desde chico, cuando inauguran el estadio acá, viene la selección de Suecia, que había sido campeona unos jóvenes. Y entonces ahí mi papá no sé cómo le hace, yo estaba muy chico, y llega, me acuerdo que como a las 9 de la noche a la casa y dice, vas a ser el único que va a salir de mascota. ¿Te acuerdas que se ocupaba? Ahora, como salen los niños, ¿no? Pero antes de repente había 40 chamacos y 11 jugadores. Ya sí, no, a mis hijos les tocó salir ahí. Okay. Y no sé cómo le hizo, que era yo el único que iba a salir. Okay. Y fue con un amigo ahí en el centro y consiguieron un uniforme y al otro día, ¿qué clases ni qué clases? Yo estaba en el estadio, ya hay fotos de eso. Y me acuerdo que estaba yo muy chico, tendría yo como 12 años, ¿no? Y me dice, cuando acaben los himnos, que no estaba el estadio con el techo, sí, no, era la parte baja nada más. La inauguración. Corres, pones la pelota en el penalti, tiras. Y aparte no había los calentamientos de hoy. Claro. ¿No? Sí, todo evolucionado. Estirarse un poquito y órale, ¿no? Y me acuerdo que era Paco Castrejón. Y era la portería que está... ¿La sur o la norte? La norte. La que da la autopista. No, entonces la sur, la que da al estadio. Al Hermano Cerdán. Exactamente. Y pues el estadio estaba lleno. Sí. Y me acuerdo que le pego y la meto y escucho gol. Como como el público respondió, ¿no? Sí. Y yo me asusto y salgo llorando y abrazo a mi papá, pero en ese momento yo dije, yo quiero jugar fútbol. Sí, pues veías al estadio 30,000 aficionados. Y después un día, no sé si te acuerdas del Tigres de Pilar Reyes. Sí, ¿no? claro. Estaba yo en el vestidor. De Batocleti. De Jerónimo Barbadillo, de todos ellos. Pues Tomás Boy. Tomás Boy. Y salen a calentar en el túnel, porque antes se calentaba en el túnel. Sí. ¿no? Y los vi. Y era muy emocionante, ¿no? Mira, ahorita se me enchina el cuerpo de que me vi sentado cuando salieron. Yo ahí sí le dije a mi papá, yo quiero jugar fútbol profesional. Y obviamente, pues, el bullying, ¿no? De la secundaria, de la primaria, de que decían, ay, ¿tú qué vas a jugar? Y que no sé qué. Pero por alguna razón llegué. Porque me preguntan, ¿por qué llegaste? Muchos, te digo, dicen, es que su papá fue directivo y lo metía. No cuadran las fechas, pero bueno, yo estaba explicando a la gente. Sí, no tiene ni caso. No tiene ni caso. Y así es como entonces, se me da. Pero entonces en el campeonato 82-83, ¿tú estabas con el Puebla? Yo ya estaba con el Puebla. Okay. De hecho, yo viajo con Chivas. No bajo a la banca, pero estoy ahí en el estadio, ¿no? Okay.
Y después aquí pues ya era parte yo, o sea, de hecho en la final, uno de los que primero trata de agarrar a Luis Enrique cuando sale Sí, corriendo, sí, sí. soy yo y atrás está Daniel Cuadra. Ok. Y bueno, se dio el campeonato, nosotros íbamos a la par, jugábamos el interescuadra contra el primer equipo y creo que ese nivel que nosotros alcanzamos fue porque el nivel del primer equipo empezó a Sí, crecer. era buenísimo. Ahora, el torneo era de 38 fechas. De 38. Te alcanzabas a recuperar porque los primeros 5 partidos el Puebla los pierde Ok. al hilo. Pero Manolo empieza ahí como técnico y pum, pum, pum. Y Sí, lo llevó hasta tercer lugar general. sí, exactamente. Y te acuerdas que la bronca Chivas América, que dicen Sí. que por eso Sí, por los salió. expulsados de Pero Chivas, yo ¿no? digo que No, eso... al cerrar aquí en el Cuauhtémoc, domingo a las 12. Sabíamos nosotros que el domingo a las 2 era terrible para Sí. los equipos, ¿no? O sea, de verdad sacaban la lengua. Era pesado, aparte La altura. la altura, el sol, no había lo la de hidratación. FIFA, la hidratación, lo del pasto, que ahora Sí. ya tiene que estar a cierto Sí, nivel, rasuradito. todo. Sí, eran otras reglas, ¿no? Que los riegan ahora antes del partido. Era otro fútbol, pero yo en ese fútbol crecí, Claro. ¿no? Y ahí fue donde me Te desarrollé. formaste. Ujú, así es. Ok. ¿Qué aprendiste de tu papá fuera de la cancha? Híjole, todo, ser honrado, sobre todo, ser honesto, tener mucha autocrítica, pero Ok. constructiva. Pues mira, ahora vamos a enseñarle a nuestro público. Este es el libro que escribe tu papá. Sí, Esto sí es libro. sí, Sí. con todo Tú sabes a respeto, lo sí. que me refiero. Sí. Esto sí es libro. Trae aquí autografiado con Pelé. Y vean Lo nada más, sacamos ¿cuántas mi hijo páginas? y yo. ¿Cuántas páginas son? Híjole, son como 500. 590. 500. Ok. Y ahí está la historia del escudo para los que dicen que quién es el dueño del escudo. Ujú. Este libro, la verdad es que él lo escribió a través de los años. Lo fue juntando y te digo, el fotógrafo porque le faltaban algunas fotos. Ok. Y el fotógrafo del mirador. Trae marcadores. Mira, el libro es pesado en el sentido, pero es estadístico. Ujú. Es el primer gol del Puebla, en qué minuto, contra quién, en qué cancha, y una pequeña reseña abajo. Desde el primer gol del Puebla hasta el ascenso con Chelis. Ok. Ahí ya. Ahí ya hay. Ya mi papá ya, ahí para, porque dice nunca voy a parar, porque hizo una primera edición que no estaba el Chelis. Esta es tercera. Esa es tercera edición y la sacamos mi hijo y yo, el grande. Ujú. Ya había fallecido mi papá. Ok. Y es cuando sacan el otro libro. Ok. Entonces, era una copia, la verdad, y incluso hablé con la directiva que no se valía, porque pues acá está y nosotros tenemos los derechos de autor. Sí, sí, claro. Entonces el No, libro qué trabajo este. es un trabajazo, la verdad es que yo le ayudé a armarlo, y lo sacó como pudo. Cuando le da el infarto, él dice, tengo que acabar el libro, tengo que dejar eso para el equipo. Ahí está tranquilo, ¿no? Sí, la verdad es que siempre amó a la franja. Sí. Y tristemente no se reconocen, ¿no?, las cosas. Y es el equipo que ahorita está, que la gente ve, y es gracias a todas las personas que Sí, estuvieron a ahí. toda la historia. Aquí está. Y la historia no saca, mi papá, aunque tuvo enemigos o amigos, están en el libro. Porque él decía mucho que la historia es la historia. Ujú. Y que la historia, ni modo que la historia de México sacaras Sí. a Benito Juárez porque te cayó mal a ti, Sí, ¿no? quites a los malos, ¿no? Entonces aquí está Que la al final, verdadera... pues, es eso, ¿no? También marcan la historia. Bueno o Exacto. malo, la Bueno o marca. malo, tienes que estar en la historia. La marca la historia, le da un rumbo al equipo. Y ahí está, en este libro. Entonces, ¿Todavía se puede encontrar a la venta? sí, todavía lo pueden encontrar a la venta. Quedan muy pocos, la verdad Sí. es que lo sacamos en pandemia. Ok. Y después se volvieron a hacer más por, gracias a Dios, la demanda. Y decidimos ya ahorita parar. Porque la gente desconoce, el aficionado de hoy, y mi papá decía mucho, el Sí, fútbol estamos hablando del ascenso de Chelis que fue en el Sí. 2007, ¿no? que de ahí no ha pegado el Puebla nada. No, pues nada más ahí por ahí una que otra liguilla muy salpicada, pero en realidad no. Y por este técnico, el que, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre, el de Cruz Azul de ahorita. ¿Larcamón? Larcamón, que yo Sí, creo que que sí también ha hecho
un parteaguas, ¿no? Sí. De esta última época del fútbol. De la ¿no? época moderna, podríamos decir, del del Puebla. Puebla, ¿no? Sí, antes había referentes muy importantes en el equipo. Mame, ¿y de tu carrera ya como profesional? ¿Jugaste Puebla, obviamente, Chivas? Sí, de ahí me voy a la selección. Ah, ok. Juego en Puebla, Sub-19. sub-19. Voy al torneo de Joe Avalanche, pero lo ganamos contra Brasil en Acapulco. Ok. Y eso nos daba el pase al Mundial. Pero sale el tema de los cachirules. Sí, que todos, Y todos todas pagamos, las selecciones. ¿no? Entonces, de ahí me voy a Chivas, Ujú. que es un equipo que yo siempre quise estar, aunque después siento que se ha desdibujado un poco. Ahora está retomando, siento que un poquito lo de... Sí, por el tema del mexicanismo, Sí. ¿no? De los Es mexicanos. muy difícil entrar a ese equipo. Yo cuando llegué no me esperé, muy hostil Ujú. el círculo en Guadalajara. Pues obviamente los de la Torre pesan. Sí, pues más o menos son de tu generación, Sí, ¿verdad? sí, el Chepo es de mi generación y la verdad es que Y es difícil el equipo. ¿cómo se llama? Era es Chepo, Yayo y Yayo Néstor. y Néstor. En ese entonces. Ujú. Querían hacer una renovación, entonces nos llevaron a varios jóvenes. Siento que Guerra, que era el técnico, no sabía trabajar con jóvenes, Ok, ¿no? Tenía a Balcázar, Ujú. el abuelo del Chícharo, sí. que sí sabía, que siempre fue un tipo que supo manejar, pero Guerra quería al jugador ya muy Trabajado, hecho. muy hecho. Hay técnicos que no trabajan con el joven, Manolo sí, Ujú. como guía, vamos a decir, Manolo excelente, en paz descanse. Guerra no, Guerra la verdad es que tuve un mal sabor de boca con Guerra, aunque jugué varios partidos de titular en Chivas, que era todavía 38 fechas, y de ahí pues no estoy tan a gusto y Atlante me quería, Ok, y me vengo a Atlante. Ciudad de México. A Ciudad de México con Antonio Roca, en paz descanse. Paz Ya descanse. todos. Sí, pues eso estábamos platicando la semana pasada con Cañas, que vamos hablando pues sí. de tantos personajes y todo, y pues desgraciadamente, pues cosas de la vida pues, ya se están yendo, ¿no? Pues sí, así O es la vida, ¿no? muchos ya se fueron. Sí, sí, sí. Me acuerdo de Leanza, no sé si te acuerdas, un árbitro, Ujú. ¿no? Sí, sí, que sí. me pita un penalti aquí contra Italia, Ok. que me hice también famoso por el famoso penalti. Que ahí tengo el video y con el VAR no hubiera sido penalti, pero también estarle platicando a toda la gente, no voy a andar con el celular enseñando. Pero no, hace mucho tiempo que yo me dejé de defender pues mira, el fútbol genera eso. Claro. Envidia, mucha Mucha pasión, polémica. mucha polémica, pasión. Es muy diferente el aficionado que el conocedor. Claro. El aficionado grita y de repente me invitan al estadio y no voy por lo mismo porque son aficionados, entonces Sí. gritan y se van, y es válido, la afición es la que manda, ¿no? Y le exigen al equipo. Y una cosa es lo que está pasando en la cancha, a lo mejor lo están viendo Sí, otra claro. cosa. Pero cuando juegas te pasa eso, dejas de ser un poco aficionado. Te apasiona ¿Esos de fueron otra tus manera. 3 equipos profesionales? Sí, bueno, jugué en Toros de Texcoco, que Ok. a la Pero ya postre era que fue... segunda. Sí, segunda. Ujú. En Atlante yo tengo un problema con Manolo, Ujú. porque él llega de técnico. Ok. Y él tuvo un problema fuerte con mi papá acá. Oh, Y pues desgraciadamente se la cobró conmigo. Y me mandó a jugar a segunda con el Toros de Texcoco, que querían ascenderlos unos españoles. ok. Y a la postre fue el Toros del Celaya, Ah, ok, ok. con los Sí, pues, Fernández. sí, que trajeron a Hugo Sánchez, al Buitre, Al Buitre, a Michel. jugó también a Iros Esparza, Sí. llegaron a las finales, Sí, ¿no? sí, sí. Un equipazo. Una final Unos- jugaron contra Rayos, creo. Contra Rayos, Creo. tremendo partido. Sí, sí, sí. Pero te digo, el fútbol tiene muchos caminos, hay gente que yo dije va a llegar muy lejos y nunca llegó, hay gente que dices, no, no llega y llega. Y llega. Tiene eso el Es que fútbol. ya han convertido mucho el fútbol en negocio y ya no tanto como... Sí, vaya, a mí me tocó la época, de hecho mi
Mi promotor era Carlos Hurtado. Carlos Hurtado. Entonces, Y acaba de fallecer, sí. no tiene mucho. Y no tan grande, yo pienso, pero la verdad es que Carlos... Pero era dueño de muchísimos jugadores. Pero empieza acá en Puebla, ¿eh? Ok. Sí, pues también, te digo, la semana Empieza pasada acá en que Puebla. estuvimos con Cañas, pues también lo llevaba él. Sí, pero se volvió para mí muy mercenario, porque al principio, como todo, sí, manejaba bien. Yo tuve, el roce que te digo fue porque él me quería llevar a la Universidad Católica de Chile. Ok. O sea, a lo mejor era más visionario de lo que en ese momento yo pude ver a mi edad. Yo estaba recién casado y había jugado 38 partidos, no, 36 partidos de 38 con Atlante, de titular. Fíjate. No nos había ido bien, pero no descendimos. O sea, Ok, media tabla. Media tabla. Y el Atlante con jugadores ya de edad. Sí, sí, sí. Entonces, Carlos me dice, vete. Le dije, no me voy. Dije, ¿cómo crees? O sea, yo estoy ahorita para pasar a otro equipo, que había Tigres la posibilidad, o quedarme en Atlante otro año, pero Manolo llega a Atlante. Dice, yo no lo quiero. Ok. Y te ponen transferible a un precio... Sí, pues no le llegan. Y antes ves que se cerraron los registros, te quedas un año sin jugar. Y es cuando tomo la alternativa de irme al Torres de Texcoco, otra vez en segunda. Ok. Hablan los Fernández conmigo y los 22 jugadores eran de primera división. O habíamos jugado en primera división ya. Pero el vestido era muy pesado. Muy pesado. Porque pues ya estás acostumbrado a otro tipo. Ya habías recorrido tercera, segunda, reserva, ¿no? Y otra vez, y traíamos un trabuco, y lo dirigía Huartel Ormeño, Sí. el peruano. Sí, sí, el peruano. Y ni siquiera calificamos. Que es abuelo de... Bueno, era abuelo de... De Walter, de Ormeño, de ajá, Ormeño. de esta época que jugó ahorita con el Sí, Puebla. sí, efectivamente. ¿Santiago? Santiago, Sí. ¿no? Y la verdad es que un tipazo el señor, buen técnico, yo la verdad hicimos clic, me enseñó muchas cosas y me dijo, vas a regresar a primera, porque recuperé la carta. Ok. Ves que al año la recuperabas. Fui a Tigres, pero ya en Tigres ya no me quedo por cuestiones personales, y ahí es cuando decido dedicarme a otra cosa, ya tenía un negocio con Rubén Abarca, hacíamos chamarras de piel en ese entonces para Michel Domic. Ok. Pero él se queda en Atlante y yo por cuestiones de logística, que en ese entonces mi señora pues, vivía acá, ya iba a tener bebé, yo tenía que ir a Tigres, regresar, cosas que la gente no sabe, y ahí decido, bueno, pues, ya, parar. Ahí murió. Parar, que fue un error de mi parte, no lo sé, porque pues una cosa te lleva a otro, decides con lo que tienes en ese momento. ¿Cuántos años tenías? Tenía yo No, bien chavo. 25 años, no, 26 años. No, pues muy joven. Y no tenías, ¿cómo te diré? Esto del celular y de las redes, te hablan en el panorama. Ahora el joven piensa diferente. No sé si mejor o no, pero tiene mucho más información de la que nosotros teníamos para decidir. Claro. Y en el momento había que decidir. Y la comunicación, pues, no era la de ahora, ¿no? No. Porque, pues, WhatsApp, videollamadas, todo eso, pues, a lo mejor me hubiera quedado en Tigres. Sí. Pero, pues, sentí la obligación de estar con tu familia. Con mi familia y, pues, a la larga, mira, se toman decisiones buenas o malas, pero se toman, ¿no? Pues sí, al final. ¿Tú crees que el Puebla es tu equipo? Lo dejó de ser. ¿Lo dejó de ser? Yo amo el Puebla porque ahí me hice, viví en el Cuauhtémoc, Claro. te podría decir así honestamente, vivir de quedarme a comer ahí con los jardineros, nos quedamos varios para después en la tarde entrenar, porque pues llegar hasta el estadio eran 3 camiones o 2, ¿no? Y pero te empiezan a lastimar, ¿no? Ok. Y también la falta de, ¿cómo te explicara? De dar resultados, de cómo veo que de repente quieren engañar a la gente. Para mí no es el Puebla que yo
que que yo, conocimos, que yo con el que quise, ¿no? crecimos. Exactamente, del que no Estábamos había... enamorados. Exacto. Como que le empieza a perder un poquito y ya se fue diluyendo en mi corazón el Puebla. Lo quiero muchísimo, Claro. o sea, pero no es lo que antes era. No, pues es que antes era pasión y gloria. No, y aparte venían los equipos aquí y temían al Puebla. Claro. Sí, era una Aquí cancha pesadísima. pesadísima y de respeto. Y pues este manejo que le han tenido, pues, para mí No, ya acabaron. es económico. No les interesa. Oye, mami, ¿has participado en alguna preparación de jóvenes, asesorías? Pues mira, me fui a Europa después de la pandemia, gracias a Dios estuve muy malo, pero aquí me tiene. Y me fui a un proyecto de llevarnos jugadores de México para allá, Ujú, con el Kikín Fonseca, ujú. eh, a, a una ciudad cerca de Madrid, Ok. ¿no? Y en Portugal. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Los vicios que tiene el jugador mexicano, la visión que tienen a veces de que están muy cómodos aquí con los sueldos, no se aventuran a irse a Europa. Ujú, Allá tomé un curso con el Barcelona ok. de estrategia deportiva. Realmente nunca he dirigido, Ujú. siento que no se ha dado o simplemente abandoné la idea con tanta pues, manoseo que hay y tantos negocios que se prestan y engañar a los jóvenes como que van a debutar y no debutan. Ujú. Están engañando al papá Sí, incluso pues es de todos conocidos de que les pedían dinero, pues no me voy a prestar para eso, ¿no? De hecho, un amigo algún día me dijo, es que mi hijo, no sé qué, velo, por favor, lo vi. Le dije, pues sí, pero... Y no, pues le están pidiendo 250, ¿no? Le dije, no, mira, no es por acá. O sea, si tiene fútbol, cualquier parte lo van a agarrar. Aventúrate a llevar la otra parte, ¿no? claro. No acá en Puebla. Y eso también dices, qué feo que no dejen pasar, porque talento yo creo que hay en Que sí Puebla. hay. Mucho. Y no nada más de la capital, en el estado, porque cuando jugué de reservas venía gente de fuera Ujú. de la capital y poblanos y se quedaron dos. Entonces, eh, talento hay. Claro. Digo, se han hecho muchos proyectos de visoría. El problema es que el jugador, cualquier deportista busca una escalera de crecimiento, Claro. ¿no? ¿Dónde me voy a poder subirme a esa escalera que me lleve a otro nivel? El Puebla, pues, por las problemáticas, digo, ahorita no hay descenso, pero acuérdate que pues era una Sí. problemática pesada, ¿no? Entonces, puros jugadores hechos querían. Y no caben los jóvenes. Que a la postre, digo, está mal desde la federación que no haya descenso para mí y para mucha gente, pero dicen que el modelo de Estados Unidos ha funcionado, pero en Estados Unidos piensan diferente. Claro. Sí, Hay, muy, muy diferente. hay un abismo entre ellos y nosotros, de mentalidad sobre todo, ¿no? Y están avanzando rapidísimo. Mucho. No, decían que, digo, ya ahorita es un contrincante muy fuerte, o sea, ya no somos los gigantes No, no, ya ya tiene. no, ya tiene rato, Yo ¿no? creo que una década. No, aparte todos sus jugadores juegan en Europa. Sí, claro. ¿Y de nosotros? Oye, mame, teníamos una plática hace unas semanas, ¿no? De que todavía te gusta jugar, todavía estás jugando. A lo mejor ya no profesionalmente, obviamente, Sí, pero, ¿cuántos años más? Pues los que Dios quiera. Mira, la verdad es que me da gusto jugar los miércoles porque pues tú sabes que la edad es mucho menor que yo y sentir que todavía puedo hacer algo, Sí, compites. competir, pues es un aliciente para mí, ¿no? Digo, gracias a Dios, mi genética, muchas razones, porque me dicen, oye, ¿qué haces? Pues sí me cuido, pero no una cosa así de, Sí, sí, sí. me ayuda a estar todavía activo, ¿no? La mayoría de mis compañeros ya no están activos Claro. o no están a este nivel. Y a mí me sorprendió cuando me invitaron, porque dije, van a correr. Pero pienso
que el que tiene fútbol y aprendió bien, se para y hace lo que tiene que hacer y Para y toca. para y toca y muévete donde te tienes que mover. Y la verdad es que me encanta, lo disfruto mucho los miércoles, los sábados también juego, Todo en el Parque España. todo. Ahorita sí ha sido el Parque España, aunque me han invitado de otros equipos y les agradezco mucho. El parque me ha acomodado, pero pues, la verdad es que juego donde Donde se puede, donde hay oportunidad. pues sí, ya ahorita sí, pero también pues no me voy a un equipo que no, que al menos no me la pase, ¿no? O sea, Claro. pero sí me encanta, digo, todavía siento el nervio al entrar a la cancha, todavía siento el nervio de ponerme los zapatos, de vendarme, la adrenalina, pues Claro. todavía está, pues hasta que me den las piernas, hasta que Oye, pueda. buena semifinal nos echamos, ¿no? Muy buena. Digo, si no saca esa pelota, Barrios. Barrios en el Parque España, desempatamos ahí y faltaban 2 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que me sale muy bien el tiro, pero él hace una extraordinaria Bolón, tajada. sí. O sea, de hecho yo lo vi adentro, la verdad. Pero la verdad es que ese creo que fue lo que hizo diferencia. La diferencia. Para mí, ¿no? Porque Sí, la verdad es muy que son parejos. unos muy, muy buenos partidos. Ya Muy lo que es buenos. Parque España contra el equipo de un servidor. Sí, no, la verdad es que tienes muy buen equipo y nosotros pues con carencias, ¿no, Iván? Les competimos. Ah, sí, cómo no. La verdad es que son unos partidazos. Pues ya estamos terminando, mi querido Mame. Un estadio que nunca olvidas. El Azteca. El Azteca. Bueno, también el Jalisco, Ok, porque me tocó jugar Atlas Chivas, ok. que yo no Sí, es sabía el el clásico. clásico de allá hasta que llegué, lo que genera en la semana. Sí. Y tuve la oportunidad de patear un penalti decisivo ahí contra Atlas. Ujú, Y ahorita estoy con la piel chinita porque te acuerdas y dices. claro. Y también tuve la oportunidad de jugar un Chivas América en el Azteca. 15 minutos, pero ver el Sí, Azteca pero lleno, lleno. dices, no, espérame, porque acá la fallas y si el búho te aplasta, ¿no? Sí. Y Y pesa más Chivas en el Azteca que en el Jalisco. sí, sí, el grito de Chivas es Impresionante. impresionante. Y pues, he tenido muchas bonitas experiencias, pero esos dos estadios, bueno, el Coliseo de Los Ángeles, Ok, tuve la oportunidad de jugar contra el Flamengo con Chivas ok. y venía Zico como la gran estrella, ¿no? Venía del Mundial de Italia. Ujú, Tuve la oportunidad de jugar contra Maradona, ok. contra la selección brasileña, la grande, porque fuimos sparring en el Mundial 86 Ujú. con Atlante. Entonces, pero así inolvidable, pues el Azteca, obvio, ¿no? O sea, y el Jalisco y El entrenador que te marcó. definitivamente, bueno, Leonel en el sentido del apoyo hacia mí, de que siempre creyó en mí. Ahora, como jugador ya activo, Manolo, ¿no? De Me muchos, enseñó, ¿verdad? me enseñó, o pulió, o no sé cómo explicarte, o me Sí. enseñó que con mi físico tenía que pensar más rápido, dónde pararme, ¿no? De hecho, ves que soy zurdo, Sí. ¿no? Entonces, si la tocaba con la derecha me marcaba foul, me enseñó los dos perfiles. Ormeño me enseñó, Manolo me enseñó a ser muy profundo, muy vertical. Ormeño otras cosas, pero así yo siento que Manolo fue el que dirigió más lo que tú ves que juego, ¿no? Una frase que te represente. Resiliencia, yo creo que es la frase más, que es muy parecida a disciplina, ¿no? Claro. Disciplina, constancia, bueno, ser disciplinado. A veces, el otro día comenté que disciplina no era hacer todos los días algo, sino nunca abandonarlo, ¿no? Porque puedes a lo mejor tener una lesión, pero si regresas, te puede decir que tienes disciplina Para volver a empezar. para volver a empezar, lo que sea, en el trabajo, así, digo, yo creo que ese es. Oye, mami, pues ya para terminar, pues honor a tu papá.
¿Tu papá como futbolero o como formador? No, como, híjole, como formador. Sí, ¿verdad? Sí, porque digo, yo lo extraño mucho, ya han pasado 6 años, pero pues el otro día le preguntaron a John Brady quién era su ídolo, y para mí siempre fue mi papá, lo sigue siendo. Lo extraño porque me gustaría platicar todavía, con él, ¿verdad? porque iba yo mucho a verlo ya sus últimos años y veíamos partidos de fútbol, él y yo. Entonces, y no nos gustaba que entraran a otra persona porque entendíamos muy bien y siempre tuve un clic con él en ese aspecto, ¿no? Entonces, siempre fue mi ídolo, siempre lo he dicho en muchas entrevistas, fue el ejemplo a seguir en muchas cosas y bueno, sí, mi papá. Pues Mame, muchísimas gracias. No, Un muchas gustazo gracias. y No, al muchas gracias por contrario, compartir. gracias. Y la verdad, muy bonito tu proyecto. Pues Sobre aquí todo de estamos. hablar de lo que nos gusta, Sí, ¿no? sí, del fútbol. Y pues nos vamos a estar viendo en las Ahora sí canchas. que el fútbol nos une, ¿no? Sí. Y Unidos nos vamos a por un estar mal- viendo en las Sí, canchas. sí, ya arrancamos otra A lo vez. mejor un año o dos, ya después ya veré qué hago. Veremos qué hacemos. ¿Qué hacer? Algo se nos va a ocurrir. Exacto. Mame, muchas gracias. No, gracias a ti. Amigos, muchas gracias. Nos vemos la siguiente aquí en el tercer tiempo con Jay. Próximamente nuevas noticias, van a venir más aventuras. La firma del balón. Okay. Ah, caray. A ver si hay Ay, inaugural. sí, necesito. Nada más la firma, sí. Sí, lo que quieras.